Oye, el otro ha estado bien, ¿eh? Sí, así es la cosa. Bueno, aquí estábamos conversando la previa con Juan Andrés Sí, mientras esperábamos para grabar el programa. Es día martes 27, es temprano, es temprano. em, y estamos en Crónica Digital analizando la semana política. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Ahora ya iniciando el saludo oficial, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día. intentando mirar este año ya al balance, a la proyección. Ahí estamos, ahí estamos. Oye, Juan Andrés, a propósito de eso, desde lo internacional, yo diría que, bueno, el hecho más importante, tal vez el más relevante, tiene que ver con el conflicto que se da en Ucrania, ¿no? Y que lo hemos dicho tantas veces, que confronta a la Federación Rusa con la OTAN y Estados Unidos, abierta y claramente. Eso es lo que va marcando la agenda a nivel internacional, ¿no? Y de una u otra forma, eso decanta, reverbera en una serie de situaciones que se van dando en otros lugares también. Taiwán, en América Latina, por cierto. Yo diría que ahí hay un elemento que es claro y que finaliza el año, ¿no es cierto?, con la visita de Zelensky a Estados Unidos en busca de mayor material bélico, en busca de mayor apoyo financiero, que pareciera ser que no está fácil en este momento para él, en este minuto, producto que también la situación interna no es la esperada de acuerdo a lo invertido, por una parte. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué otro elemento podrías tú añadir que pudiera ser importante como para esta reflexión, ¿no es cierto? Ya empezando a mirar el año 2022 y haciendo una visión de lo Yo, que ha ido ocurriendo. yo fíjate que creo que la visita de Zelensky al Parlamento norteamericano y a Estados Unidos, eh, la declaración en su homilía del Papa Francisco respecto de la paz, la declaración de Putin de no cerrar, al contrario, reafirmar su disposición a las negociaciones, yo diría que son los tres hechos más relevantes del fin de año, pero lo que demuestran es que Estados Unidos, como imperialismo que es, junto con sus sociedades europeas, eh, yo diría que tienen una disposición de locura total respecto de continuar el conflicto militar. A esto se agrega que se ha incrementado la tensión militar en el Asia-Pacífico, en la zona de Taiwán. Japón se está rearmando sobre la base de lo que le está dando como apoyo a Estados Unidos. Y Estados Unidos sigue dándole apoyo militar directo a Ucrania y a otras zonas de esa región. Por lo tanto, yo creo que eh, lamentable y trágicamente lo que uno puede observar es que en medio de la agudización de la crisis económica mundial, que ya varios pronósticos establecen niveles más críticos para el año que va a empezar, lamentablemente en ese contexto la posición bastante criminal de Estados Unidos y de sus socios no solo se mantiene, sino que se incrementa. Y la verdad es que es terrible decir esto, yo no me gustaría decirlo ni me gustaría creerlo, pero más allá de eso, a mí me parece que hay que seguir haciendo todos los esfuerzos por evitar que esto continúe, pero eso significa tener definiciones multilaterales respecto de la paz mucho más claras y explícitas como se ha dado hoy día en distintas zonas. Mira, si hay algo que va a ayudar a esto, es la asunción de Lula da Silva. Yo creo que el presidente de México ha reiterado sus denuncias respecto al imperialismo norteamericano como ningún otro gobernante de nuestra región, incluido el nuestro,
ha sido súper directo y claro, particularmente por lo que ha ocurrido en Perú, donde el presidente López Obrador, que duda cabe, tiene una responsabilidad diplomática en su país, en la región inmensa y a nivel mundial también, ha sido súper claro respecto de la intervención norteamericana directa en Perú. Entonces estamos hablando, Omar, y con esto cierro, de una trágica y lamentable situación que implica que el imperialismo norteamericano mete sus garras de una manera mucho más brutal a nivel de regiones, en donde ellos están haciendo lo que no deberían hacer para efectos de mantener su hegemonía, porque al final es el tema. De esto no se salva, por cierto, el bloqueo criminal en contra de Cuba, que a pesar de haber sido votado una vez más casi unánimemente en Naciones Unidas, Estados Unidos, no importa nada. Y a mí me preocupa y de verdad que llama mucho la atención la postura de los medios hegemónicos en Chile, incluso de nuestro sector, la izquierda, con cierta indolencia respecto de estas cosas, como si no hablar de esto sería mejor, no sé para qué, realmente no sé para qué, pero por otro lado, como desconocer un hecho de tanta realidad y de tanta brutalidad, que es la intervención del imperialismo norteamericano en nuestra región, en nuestro país. Yo creo que esto es un punto que deberíamos considerar. Nosotros lo hemos hecho en este humilde espacio durante todo el año. Hemos tratado de aportar, pero ojalá que esto ayude a que otras miradas y otros espacios puedan, porque hay de verdad, hay sectores, entre comillas, de izquierda, hasta hoy hablando de izquierda, no de progresismo, de izquierda, que no hablan de estos temas, no los analizan, no los consideran, son como factor secundario, súper secundario, si es que. Entonces, yo te diría, Omar, que cerramos el año con un papa llamando dramáticamente a la paz, con el presidente Putin abriendo de nuevo la disposición al diálogo, porque lo ha dicho, lo explicitó públicamente, y con una posición imperialista norteamericana y eurocentrista desatada, cierta manera desesperada en esa región, pero prácticamente en todo el mundo, porque lo de Perú obedece a la misma lógica, lo de Taiwán obedece a la misma lógica, solo que los medios hegemónicos chilenos, de una manera, para mi gusto, casi esquizofrénica, dicen todo esto, pero al revés. O sea, como que todo esto es culpa de Rusia, culpa de China, culpa de África, culpa de la India, culpa de Irán, culpa de Perú, pueblo, pueblo, digamos, culpa del presidente de México, culpa de los cubanos que les gusta pasar hambre, miseria, no, de una cosa tremenda y terrible. Pero bueno, es la realidad que vivimos. Yo agregaría a eso, Juan Andrés, que también el año cierra con un proceso de caída libre de no solamente la moneda europea, sino que también, ¿no es cierto?, de Europa como concepto, de la Unión Europea como concepto. Sí, Diría que desde esa perspectiva queda muy clara la dependencia de esa parte del mundo, ¿no es cierto?, de esa provincia que llamamos Europa, y que también sus pensadores son pensadores provincianos, más allá que nosotros consideremos que son del mundo mundial, como son dicen. universales, sí, claro. Claro, pero son pensadores provincianos, no distintos a los nuestros o a los de otros, y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, Europa eh, pierde una capacidad de sus relaciones internacionales, de sus relaciones económicas. Ha perdido y porque lo tenía desde antes, lo que pasa es que antes no estaba exhibido de esta manera, no tan brutal, no lo tenía. Lo que pasa es que no era, insisto, no era tan evidente. Hoy día el velo, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista se movió entero y ya sabemos lo que hay detrás de la Unión Europea, no hay nada. Lo que hay es la bandera norteamericana. Eso es lo que hay. Y sus bases militares, y Alemania es un país ocupado militarmente, y otros países están en la misma condición. Eso es. Sí, son además los gobiernos
que campean en el mundo exigiendo y midiendo las democracias de todo el planeta, con un Además, efecto espejo impresionante. Fíjate que esa es otra cosa, Mara, a propósito. Yo diría que este año a nivel planetario desploma las políticas espejo, incluido Chile. Mírenme a mí, mírenme a mí. Se están desplomando esas políticas. No duraron ni un año en el planeta, porque han demostrado una falta de humanidad incluso muy grande. Y lo que aparece y lo que emerge es el protagonismo de los pueblos. Estoy hablando desde el análisis, intento hablar desde el análisis humanista. O sea, las élites de nuevo caen en una suerte como de temor atávico, de incertidumbre e inseguridad que buscan trasladar al resto de los países, de las naciones, pero en verdad lo que uno puede observar y lo que queda como esperanza cierta, real, es el protagonismo popular en crecimiento. Es evidente que eso está cursando a nivel planetario, aun cuando no se quiere ver, o se le desconoce, o se le niega, muchas veces que es peor. Si tú analizas, por ejemplo, la forma como observan, cómo miran la situación de Perú, las élites, incluidos los medios hegemónicos, te dicen los muertos producto de las protestas, no los crímenes producto de la represión. Es tan brutal la distorsión esquizofrénica que eso te deja sin explicación, que el propio gobierno represor de Perú ha pedido prácticamente una suerte como de perdón y le ha ofrecido a las víctimas ayudas materiales y está incluso impulsando investigaciones para sancionar lo que ellos denominan excesos, algo bastante parecido a lo que ocurrió aquí en el contexto del estallido popular, la rebelión obrera y popular, en donde todos los organismos internacionales dejaron en evidencia las violaciones a los derechos humanos, salvo los medios hegemónicos, la élite parlamentaria, la élite instalada en la administración de justicia, y una vez más, lamentablemente, en forma transversal, una élite política institucionalizada que lo único que tiene miedo es que se le acabe el Parlamento o el Senado, cosas por el estilo, porque de verdad eso es lo que demuestran, ¿no? Pero no ocurre solo en Perú, en Chile, ocurre también en muchas zonas y regiones del mundo, incluido Europa, incluido Europa. sí, yo diría que en eso América Latina es un interrogante, es un terreno en disputa, como se ha dicho muchas veces. En América Latina cursan una serie de temas que están ahí instalados, la triada del litio, que la hemos comentado durante el año, que hoy día cobra más relevancia que nunca. De una u otra manera también el golpe de Estado en Perú tiene que ver con sus recursos naturales, Absolutamente. indudablemente que tiene que ver con sus recursos naturales, que tiene que ver con las empresas, ¿no es cierto?, del mundo minero. No hay que descartar eso. Por otro lado, la presión que se está ejerciendo en otros lugares, como en Ecuador, como en el propio Chile, en Argentina, se vienen situaciones que son bien complejas a partir, ¿no es cierto?, de decisiones que se están tomando por parte, ya sea del Comando Sur, incluso del mundo europeo, en donde han establecido un plan y un proyecto para América Latina. Y ese Así plan es. y ese proyecto está muy claro que tiene que ver con, no solamente con sus recursos nuevamente, sino que tiene que ver también con la necesidad de alinear a América Latina con el proyecto o con la mirada occidental y con la mirada de la Organización del Atlántico Norte como estructura político-militar. Yo Exacto. creo que yo creo que ahí está la situación. Y por otro lado, ¿no es cierto? Está el BRICS y están los países que están integrándose al BRICS, entre esos algunos países también de América Latina. Por cierto, Brasil ahí puede jugar un papel muy importante, Es así como importante Argentina. para nuestras amigas y amigos que nos Sí, escuchan
Estamos hablando del BRICS de la India, de Sudáfrica, de Rusia, de China, de Brasil, Argentina, países del Oriente Medio, Irán. Estamos hablando, si uno lo mira como a algunos les gusta, a proporción de habitantes, está ahí mucho más del 75% de los habitantes del planeta. Y si uno lo mira desde el punto de vista de recursos energéticos, también. Sí. Por cierto, no hay que olvidar, el propio ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania lo dice, y ya lo dicen de manera abierta y clara, que la intencionalidad, ¿no es cierto?, es para ellos que la Federación Rusa deje de existir. Esa es la intencionalidad. La intencionalidad de ellos es la apropiación de los recursos naturales de ese país. Esa es la intencionalidad. Sí, Eso es lo que hay de fondo. Ya lo están diciendo. Ya han abierto las cartas de manera muy desesperada, por cierto. Y habrá que ver cómo el conflicto se desarrolla, hacia dónde va en lo inmediato. En el terreno militar, van en retroceso. En el terreno cultural y en el terreno de las comunicaciones, evidentemente que en Occidente hay un relato único, hay una historia única. Y esa historia única está siendo combatida y se mira desde una perspectiva contrahegemónica, pero los grandes medios están instalando una sola idea. Aquí hay un país invasor que se llama la Federación Rusa y aquí hay un pobre pueblo que se defiende, que es el pueblo ucraniano. Lo hemos dicho otras veces. sí, claro. Omar, unas palabras para Cuba, para el pueblo de Cuba, para su revolución, que en estos días cumplen un año más de resistencia y de humanidad. Un país que yo creo que ha sido criminalmente bloqueado y que resiste, crearon sus propias vacunas, tienen estándares de salud impresionantes para el bloqueo, para lo que viven, que tienen una construcción de participación y protagonismo popular inmenso. Yo el otro día recordaba, en Cuba se ha ido construyendo, se construyó en realidad un proceso hacia una nueva constitución que duró mucho tiempo, con la participación popular y con el protagonismo popular, pero muy grande. De hecho, el proyecto que se elabora desde la Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, es reflexionado, es cambiado sustantivamente por una serie de debates que participó el pueblo entero de Cuba durante meses y llegaron a una nueva constitución que la tienen. A propósito de algunas y algunos, que todo les gusta ordenadito, en tiempos cortos, ojalá brevísimos, y ojalá que la constitución tenga como borde así, sea cada vez más apretada, y que dure mucho tiempo, que dure mucho tiempo, a pesar de que la historia de Chile muestra que nuestro país ha tenido una cantidad de constituciones que se quiere desconocer, ¿Sí? que se quiere desconocer. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque esta élite anquilosada, ordenadita, ¿no? Disciplinadita, con bordes, con esto otro, lo único que quiere es mirarse al espejo. Y creo que esta política del espejo ha sido realmente eh, antidemocrática y brutal para los procesos de transformación aquí y en todas partes del mundo. Juan Andrés, desde ese punto de vista, ingresando ya a Chile, Sí, em, ¿cómo has visto tú, cómo ha sido el año desde el momento de la llegada de Gabriel en adelante? ¿Qué ha significado esto para el gobierno, para el propio Partido Comunista? ¿Cuál es la mirada que hay, como una evaluación así como de mira, yo momento? creo, Omar, que
claro, hay que necesariamente darle centralidad al análisis, al balance y a la proyección del proceso constituyente. Yo creo que es súper importante, eh, no como algunas y algunos dicen, que no hay que seguir mirando para atrás. Esa es otra clásica forma de no asumir autocríticamente las situaciones. Clásica. Y que cala con un cierto sentido común de que ya, hagamos ya y salgamos para adelante, qué sé yo. Cuidado, más que peligrosa esa visión, más que peligrosa, más todavía por lo que ocurrió el 4 de septiembre. Yo creo que lo manifiesto de lo multitudinario, del estallido social, millones de personas en las calles, miles de cabildos, miles de cabildos en donde surgió con mucha fuerza, en forma y fondo, este proyecto de nueva constitución desde el campo llano, desde el pueblo. Yo diría que todo eso se intentó ecualizar, se intentó canalizar en el proceso constituyente que obviamente pierde esa viveza, esa riqueza, esa intensidad producto de la pandemia. La pandemia produce un efecto que es imposible de no considerar, pero también produce, yo diría, varias cosas que son importantes de tener en cuenta. Produce una subjetividad intimista, produce un espacio donde las élites de nuevo vuelven a como remodificarse, no están mirando lo que pasa en la calle, ya no están preocupados de lo que pasa ahí, ya no hay calle, se te agudiza la situación de pobreza, de crisis socioeconómica. Aún así, por eso digo, miremos con atención, aún así, el primer plebiscito tiene la dimensión que tiene, Chile de ser el país donde menos se votaba en el continente, rompe con esa tendencia y vuelve a ser un país donde vota mucha gente. Bajo pandemia, eso es heroico. De verdad que eso, yo no sé por qué razón, las cosas, por lo que yo humildemente creo, las cosas que nos debieran enorgullecer como pueblo, como que algo pasa ahí que, así como una cosa secundaria. Pero todo lo que tiene que ver con el protagonismo popular es como una cosa así como, se le mira con miedo o desprecio. Pocas y pocos son los que empujan y reconocen ese protagonismo. Tal vez por el temor a la delegación de poder, tal vez por esto que decíamos, esto que se ha metido tanto en nuestro país, la política espejo, ¿no? Mírenme a mí, en fin. Pero ahí la trayectoria que hay es que, fíjate, se producen varias elecciones, la elección de constituyente, se produce la elección presidencial y parlamentaria, y ahí hay situaciones contradictorias, porque ahí emerge desde la derecha una representación que hoy día a la derecha UDI, a la derecha republicana, qué sé yo, a todas las derechas, yo hablo con, obviamente que no son lo mismo, pero son derechas, ¿no? Adquieren y logran una representación parlamentaria que les permite definir muchas cosas. Esa es la verdad, ese es un dato que hay que tener presente, porque es real. Luego, nuestro gobierno que logra en segunda vuelta, luego de una primera vuelta bastante errada como campaña, bastante, a propósito de lo que estamos hablando, bastante espejo, eh, se hace toda una rectificación y se logra el resultado que se logró, pero de nuevo volvemos a lo mismo, las cosas que hay que considerar como datos de realidad, como que no es que como, no se considera. Hubo un error garrafal en mi sector, el creer que la segunda vuelta a la votación era producto de que los sectores de la desconcertación se habían plegado al candidato Boris, cosa que es cierta, pero no fue ese el fenómeno principal, porque ahí no estaba el 62% de la votación de Parisi, que en segunda vuelta se va a Boris. Ahí no estaba el tipo de votación que logró, por ejemplo, Fabiola Campillay, lo hemos dicho otras veces, también bastante desconocida. Una votación que no logró, o sea, que superó con creces todas las demás candidaturas de todos los sectores, incluida la izquierda tradicional, la nuestra. Pero con creces, pasó por arriba lejos.
en vez de alegrarnos, a algunas y algunos como que les provocó de nuevo inseguridad, incerteza, en fin. ¿Por qué todo esto, Omar? Porque yo diría que ahí están ciertas bases que explican lo que ocurre después. Porque lo que ocurre después es que eh, asume un gobierno que tiene una impronta de expectativas muy alta en medio de una crisis social y económica fuerte, y yo diría que la carga de la derecha y los medios hegemónicos contra la constituyente generan la tormenta perfecta. Es decir, eh, este gobierno de altas expectativas para una ciudadanía, una cantidad de ciudadanía muy importante, no lo empiezan a ver como algo que genere ayuda, mitigación, cosas concretas, cosas, en fin. Y eso empieza ya a notarse en marzo y sigue para adelante agudizándose. Y una derecha que pasa a la ofensiva, fíjate que pasa a la ofensiva en medio de este proceso, porque uno dice, bueno, no, en medio de este proceso, derrotada en los plebiscitos, derrotada en el proceso constituyente, pasa a la ofensiva y empieza a cargar toda su fuerza contra el proceso constituyente, prácticamente lo deslegitimaron. Desde nuestro sector se vuelve a cometer otro error, y es que el gobierno se mete con todo en el proceso constituyente y el resultado es qué. Mira, yo el otro día, la tía Pikachu, en un programa, no sé si en la red, dijo esto, y la persona que la están entrevistando, ¿y por qué dice eso? No, si eso que dijo ella ya está demostrado en análisis cualitativo. No es una cuestión que ella inventó, está demostrado. Lo que pasa es que los medios ni lo pescan estos análisis cualitativos, pero en el análisis cualitativo lo que muestran es que los 4,5 millones de personas que no votaban y que votaron por voto obligatorio, votaron rechazo. Una de las razones por las cuales votaron rechazo es porque asociaron completamente el proceso constituyente con el gobierno, y por las razones que estamos dando desde el punto de vista socioeconómico y otras, entre otras el retiro, esa ciudadanía eh, se distanció del gobierno de una manera muy fuerte. Y una forma de protesta, no solamente contra el gobierno, sino que en general fue rechazo. Entonces, y no es gente, lo hemos dicho otras veces, no es gente de derecha, no es gente de derecha. Votaban por primera vez desde hace muchos, muchos, muchos años. Si no, no votaban, porque hace muchos años que esa gente no vota. No votaban, producto de que había este famoso voto voluntario. Otra de las gracias de la posmodernidad hiperneoliberal que hemos vivido en Chile. Porque parece que alguien se olvida de que en la historia de nuestros pueblos el derecho a votar y lograr ese derecho como conquista ciudadana, y de ahí viene el concepto de obligatorio como ejercicio ciudadano, lo ganamos a punta de luchas sociales y peleas, y se le ha quitado al pueblo chileno por dictaduras, y se le ha relativizado por gobiernos posmodernos del pacto transicional, que lo que buscaron fue tratar de administrar universos electorales pequeños. Esa es la historia real. Por supuesto, porque Entonces, la tesis, disculpa Juan Andrés, porque la sí, tesis de ellos es que en la medida en que vota más gente, la democracia corre más peligro, porque al pero votar sí, más gente, según ellos, la gente vota de manera desinformada. Entonces los que tienen que votar si son los que todo, están todo, informados. Son, claro, todo es así. Entonces tú tuviste un proceso, además una campaña totalmente errada, de nuevo una campaña espejo, errada, erradísima, eh, y tuviste el resultado que tuviste. Esto te marca el año, Omar. Yo, amigas y amigos que ven esto, es que no podemos obviarlo. Esto marca el año y marca en buena medida lo que viene hacia adelante. Porque simplemente la ciudadanía en forma pero muy mayoritaria rechazó un proyecto que de mi punto de vista es un muy buen proyecto, pero lo rechazó, y la soberanía popular es la que es. Y si queremos que esa soberanía popular se asiente de verdad en Chile, cosa que no está asentada, tenemos que partir nosotras y nosotros reconociendo lo que eso significa. Y junto con eso, yo te diría que se fue agudizando la situación socioeconómica, qué decir el crimen organizado y la delincuencia, qué decirlo.
O sea, ese no es solo un tema de encuestas, es una realidad. Y no reconocer que esa realidad y estas realidades te influyen directamente como causa y efecto respecto del comportamiento de la ciudadanía en todos los niveles, incluido en sus formas de cómo participan y cómo votan, es simplemente, yo diría, estar en otro mundo. Así de fuerte es. Entonces creo que toda esta composición de proceso, de situación, en el balance, a mí me parece que deja las cosas como en una expectativa compleja, desafiante, pero que, pero que requieren y exigen enmendarlos, no borrón y cuenta nueva, no echémosle para adelante, no, cuidado. Yo he escuchado voces que dicen, no, ya está bueno, ya, ¿qué está bueno de qué? ¿De qué? De hacer el análisis, la evaluación. Si los análisis, la evaluación y la autocrítica se hacen para proyectar, cómo usted va a repetir el pasado? ¿Acaso vamos a repetir el 4 de septiembre? Imposible. La triquiñuela de tratar de cerrar puertas, de ocultarle al pueblo los análisis autocríticos es altamente peligroso. Porque yo, por ejemplo, concretamente te digo, Mar, en todos los procesos que vienen, todos, y que vienen y que ya están partiendo ahora, si es que este acuerdo nacional sigue adelante, parten ahora, en enero, febrero, marzo, abril, van a marcar el año, el próximo año. Si nosotros no consideramos el comportamiento de ese 4,5 millones de personas, porque claro, ayer un amigo me decía, sí, pero a eso súmale el otro votante que es el votante derecha. Sí, el votante derecha en Chile es un votante que yo te diría tiene una fidelización, una fidelidad extrema, es decir, votan por Pinochet, votan por Vigi. En el peor momento de la derecha, cuando la corrupción los ha marcado directamente, pero directamente, estoy hablando de pocos años atrás, igual votaban por la derecha. La derecha no perdió votos significativos. Quien perdió votos significativos en ese momento fue la desconcertación, que sigue un tanto desplomada por esas razones. Pero la derecha no. Su votante es el que es. Y a pesar de todos los procesos de corrupción, tú tienes la representación que tienen y ahí viene el ayornamiento desde la UDI, republicanos, patriotas, en fin, incluso incrementan su correlación político-electoral en el país. Esa es la verdad. Entonces, yo lo que creo es que para hacer política realista, transformadora, incorporando como centralidad el protagonismo popular y no solo las cuñas, ni las vocerías, se requiere, pero con mucha intensidad, un protagonismo popular que está latente, pero que está ahí, no se ha expresado significativamente estos últimos meses. Algunas personas me dicen, mira, hay cierta depresión. Puede ser, mira, la pandemia, la situación socioeconómica, te generan situaciones de subjetividad que duda cabe que hay que respetarlas y considerarlas si no somos robots. Y esto no se resuelve con puras imágenes, lo conversábamos el otro día, ¿no? Si fuera por los spots publicitarios en este país, con la música y qué sé yo, quiere decir que en Chile todos tenemos poder adquisitivo prácticamente para todo, podemos consumir lo que queramos. Es como una bofetada. No digo con esto, siempre a la gente de izquierda nos han tratado de amargadas y amargados. Pero fíjate que esa amargura, o lo que supuestamente es amargura, en la tonalidad ética, estoy pensando en Neruda, en Víctor Jara, en Gabriela Mistral, en Violeta Parra, en muchos más, esos tremendos íconos de la cultura nacional, en la emergencia de la expresión ética que surgió durante el estallido, que también se ha tratado de desconocer, como que no existió, que fue un momento de ética y de estética tremendo. Yo fíjate que respeto y valoro enormemente que la Central Unitaria de Trabajadores haya hecho un Congreso Nacional Consultivo en estos días, donde participaron centenares y centenares de delegadas y delegados del país, porque hicieron, creo yo, un gran aporte, no solamente como CUT, sino que
un poco orientaron lo que es el camino de lo que significa la rearticulación en tiempos breves del mundo social y popular chileno. Si eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, pero con premura. No tenemos mucho tiempo. O sea, no podemos seguir solo, ahí sí, no podemos seguir solo hablando. Hay que hacer, hay que buscar las formas de articulación social en el campo del arte, en el campo de la política popular, territorial, sectorial. No hay que tenerle miedo al pueblo. O todo con el pueblo o nada sin él, de frentón. Pero la verdad te digo, Mar, creo que ahí hay un punto de referencia para mirar el futuro inmediato, porque yo siento que incluso los partidos más transformadores, incluido el mío, de repente esto no le damos la centralidad que se requiere, porque darle la centralidad significa que tú generas una lógica y una dinámica de partido también que te motiva, te estimula, te lleva hacia una forma de trabajo político que tiene que ser superada desde el punto de vista de un cierto ensimismamiento en la relación con otros partidos donde un poquito como que todo se resuelve ahí. Y la verdad es que si tú miras los estudios cualitativos, los serios, la ciudadanía en Chile, de verdad que tiene una tremenda distancia con la institucionalidad política, con los partidos, tomando en cuenta que el Partido Comunista en este momento es el partido que tiene más afiliadas y afiliados y que por lo tanto tiene todavía más posibilidades de ser un partido auténticamente de masas, de ciudadanía, de pueblo. Ese es su desafío. Y ahí es donde yo creo que hay que colocar también el énfasis y la centralidad. Fíjate, Juan Andrés, que yo veo también en este año, a propósito de lo nacional, veo el rebrote, la instalación dura, pura y dura, ¿no es cierto?, del Partido del Orden. Veo, como dices tú, un proceso de aceleración y de arremetida de sectores conservadores que se dan en diversas áreas, por lo pronto en lo cultural, en lo económico, en lo político, reflotando viejas ideas, reflotando viejos estilos, intentando, ¿no es cierto?, con máquinas de oxígeno, hacer revivir una constitución como la del 80 y de darle nuevos bríos. Desde ese punto de vista, yo creo que la reflexión que ha habido por parte de los sectores progresistas no ha medido, como tú bien lo dices, no ha medido el impacto de lo que significó un diseño defectuoso del gobierno al inicio, que nosotros también lo conversamos, y que eso trajo consigo la pérdida de figuras importantes, que cumplieron en su momento un rol bien relevante y que de una u otra forma, ¿no es cierto?, se fueron en caída libre, producto de ese mal diseño. Por otro lado, veo también que a mí me parece muy preocupante el hecho, por ejemplo, que no tengamos todavía fiscal nacional, porque el no tener fiscal nacional es como no tener un encargado del Servicio de Impuestos Internos, es como no tener un encargado de las cárceles, o sea, estamos hablando de eso. Estamos hablando de espacios y lugares muy sensibles y que desde el espacio del Congreso no se logre un acuerdo en relación con eso, es como no tener a alguien a cargo del negocio, pues, si es eso, si es eso. Y desde esa perspectiva, cuando además la ciudadanía está diciendo de que una de sus principales preocupaciones tiene que ver con la delincuencia, eso es impresentable. Pero es impresentable no solamente para el gobierno que no se le quiere dejar gobernar. Y en eso enlazo, ¿no es cierto?, la situación de Perú con la situación de Chile, que nosotros la hemos hablado muchas veces, de que hay elementos, ¿no es cierto?, comunes, y que dentro de esos elementos comunes está el hecho de que esta derecha y de que estos sectores conservadores lo que quieren ocasionar es un daño a la gobernabilidad. Y ahí tenemos que hacer la diferencia, ¿no es cierto?, entre llegar al gobierno y tener el poder, que también lo hemos dicho otras veces. Sea, hoy día nosotros tenemos el gobierno, no tenemos espacios de poder. Y esos espacios de poder
han quedado muy claros que no los tenemos en situaciones muy particulares. La movilización de los camioneros, por ejemplo, y la capacidad de coacción del gobierno, que eso es una acción de poder. Esa capacidad de coacción hoy día es mínima. La capacidad, ¿no es cierto?, de relacionarse con el mundo de las comunicaciones es mínima. Con el mundo empresarial, ¿para qué decir? Entonces, la presión hoy día, ¿no es cierto?, de la ISAPRES, hoy, de la ISAPRES de que van a recurrir al TLC porque sus ganancias no son las que ellos esperaban, entre otras cosas. Yo creo que esos elementos son los que nosotros tenemos que colocar sobre la mesa en esta gran partida de ajedrez, en este gran partido de Go, o lo que ustedes quieran en este partido de fútbol, para poder ver realmente hacia dónde, cómo se encamina este año 2023 y cómo se encamina también el 2024, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la acción del gobierno en su conjunto. Ahí yo veo que hay todavía, no sé si incapacidad, pero hay algo raro. A mí me parece, por ejemplo, que en el caso del fiscal nacional no se presionó lo suficiente. A mí me parece que el ministro de Hacienda no presionó lo suficiente. Y ahí tiene que presionar el ministro de Hacienda. Me Claro. van a disculpar, pero ahí tiene que presionar el ministro de Hacienda. O sea, los que votan en contra, bueno, ahí no tiene que haber ni para arreglar una calle, punto. Lo que pasa, Omar, es que la crisis o sea, lo que te refleja el tema del fiscal nacional, Ministerio Público, es la crisis institucional. Eso te refleja, o sea, en el Parlamento, Cámara de Diputados, Senado, en este caso mayormente, lo que hay es distintas posiciones, pasadas de cuenta, en fin, eso es lo que hay. En un momento en el cual Chile necesita con urgencia un ministerio público, una Fiscalía Nacional totalmente involucrada con el proceso de combate al crimen organizado, al narcotráfico y todo aquello. Entonces, a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Porque en el fondo, yo supongo que ellas y ellos saben, allá en el Parlamento, que con esto debilitan la administración de justicia en un ámbito como es el Ministerio Público, que es persecutor, investiga. Obviamente que lo debilitan, pues. Y ocurre que en simultáneo lo que hay hoy día en Chile es un esfuerzo grande que no lo había hecho ningún gobierno, con imperfecciones, lo que usted quiera, pero no lo había hecho ningún gobierno durante el pacto transicional, menos bajo la dictadura, porque bajo la dictadura en Chile se instaló originalmente la dimensión del narcotráfico del lado de dinero, no fue antes. De ahí viene una corrupción y mafiosa brutal. Hay libros, yo sugiero libros que han investigado esto, nadie lo ha desmentido, para que no se crea de que estos son fenómenos que vienen así como, oh, llegó el tren de Aragua, como si fueran películas espectacularizadas por los grandes canales hegemónicos. No es así, no es así. Entonces, frente a esa situación crítica, tú tienes un comportamiento en el Parlamento de esta dimensión, llama la atención, mucho la atención. Mientras estás empujando para poder combatir el crimen organizado, el lavado de dinero, la ruta del dinero, mientras estás empujando procesos que nunca se habían tomado antes, como el robo de la madera, particularmente en la octava región, que en donde lo que aparece es la involucración de todos los poderes del Estado de alguna u otra manera metido en la complicidad con eso. Si eso es lo que se está develando. Pero ahí como que la cosa se puso peligrosa para algunos sectores de este país que tienen mucho poder, como tú decías, político y económico. En ese contexto uno dice, ¿qué diablo? O sea, obvio, hay que cambiar radicalmente no solo la forma de elegir al fiscal nacional, sino que hay que cambiar, yo creo que aquí lo que está haciendo crisis hace rato es la reforma procesal penal que acordaron entre derecha y concertación hace un tiempo atrás y que ha tenido resultados nefastos para la sociedad chilena, nefastos, desde el punto de vista de su eficacia. Eso es. Entonces creo que ahí hay otro tremendo desafío. Pero mira, Omar, volviendo para atrás, si hay algo que se necesita en Chile para poder asentar transformaciones sociales, incluida la reforma de pensiones, incluida
la reforma tributaria, incluido otros procesos que están en curso, que están ahí puestos como proyectos de ley, porque también este año que termina hubieron cuestiones importantes y significativas. Han habido, pero en medio de la crisis socioeconómica, uno no saca nada con decir, no, si hemos hecho esto, cuando tú tienes, por ejemplo, una crisis en el sistema de salud brutal, brutal, y qué bueno que los movimientos sociales de la salud, trabajadores y trabajadoras de salud, le hayan parado el carro a nuestro gobierno cuando eran 10 pesos o 100 pesos. No me acuerdo si eran 10 o 100. Y le pararon los carros y plantearon la necesidad de hacer una modificación. Hoy día mismo hay una situación crítica, eventualmente 16.000 trabajadores de la salud, bajo trabajo precario, producto de la pandemia, la salida es que se vayan. Y que formalmente, claro, como fueron ubicados producto del tema de la pandemia, entonces uno dice, bueno, los estándares de la forma como opera el sistema de salud en Chile, incluido sus recursos económicos, está mal. Está mal y parece que no da más. Entonces, hay cosas que se te vinieron encima que si no estaban en tu programa de gobierno no es que no existan. Y ahí hubo un error garrafal de comienzos de año. Yo escuché autoridades de gobierno decir, no, si nuestro tema es el programa. Bueno, pero si nadie está diciendo que no sea el programa. Y de paso, Omar, no le disparen al mensajero. No sean tan injustas e injustos. Porque yo he escuchado cierta prepotencia fuerte por parte de mi gobierno hacia quienes hemos tenido opiniones críticas y propositivas y que somos muy leales. No le disparen al mensajero o a la mensajera. No sacan nada. No sacan nada. Al contrario. Al contrario. Entonces yo digo eso porque también de repente se jugó demasiado y en exceso y con cierta prepotencia. A esto eres leal y no dices nada. Y dices lo que hay que hacer. Y no eres leal si o planteas opiniones críticas o propositivas. Mira el resultado de ese esquema de ejercicio de poder. Mira el resultado. Porque ocurre de que el país es lo que es, el año es lo que es, han habido cosas extraordinariamente importantes, significativas, yo de las cuales rescato, Omar, te lo digo con mucha fuerza, la voluntad y el ejercicio concreto de enfrentar el crimen organizado, enfrentar los flagelos que significan este tipo de situaciones, que son cuestiones que afectan a la ciudadanía, pero de una manera brutal, de una manera brutal. Eso nuestro gobierno lo ha ido empujando con dificultad. Bueno, hubo un cambio de ministra del Interior, si fue por eso, pues. Y aquí uno no busca personalizar ni, no, al contrario, valorar, pero fue por eso. La gestión política de nuestro Ministerio del Interior durante meses, pucha máquina. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, más allá de parlamentarios y parlamentarios que fueron también muy brutales con el ministro Jackson, muy brutales. Pero también fue una gestión errática, equívoca, en términos de gestión de políticas públicas. Hay ministerios que prácticamente no se han visto mucho. Entonces, yo digo gestión política presidencial, gestión de gobierno. Hay cosas que es necesario cambiar, pero por supuesto. Y lo digo desde la trinchera y desde la primera línea de los que nos vamos a jugar el pellejo porque este proceso y nuestro gobierno sigan adelante. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Yo he escuchado eso demasiado, en exceso. Mira, paso al segundo tema. Movilización y protagonismo popular. Esa es la clave para poder avanzar en el cuadro real que tiene Chile. Esa es la clave. Yo creo que podemos incluso hasta avanzar con el proceso constituyente con todas sus limitaciones si hay un protagonismo popular de verdad y real. Si empujamos cabildo, si empujamos que la sociedad civil vaya para adelante y no le tenga que ir a pedir permiso ni a la moneda, ni a sus partidos, ni a nadie, porque por algo Gramsci, por algo Lenin, por algo Recabar, por algo Allende, siempre estimularon a Gladys, estimularon esa autonomía, si se quiere, ese protagonismo popular
que empujaba incluso en un momento determinado a los propios partidos, o que empuja incluso a los propios partidos. Pero qué bueno que así sea. No le tengamos miedo a eso. Qué bueno que así sea. Qué bueno que así sea. Entonces digo el proceso constituyente, pero qué duda cabe que se nos acabe el tiempo para tomar medidas de mitigación de la crisis socioeconómica, lo hemos dicho otras veces, se nos acaba el tiempo, porque la ciudadanía con razón, que la está pasando muy re mal, necesita apoyo. No es suficiente decir no estamos de acuerdo con el autopréstamo o algo así, porque genera una situación, ya, de acuerdo, porque eso es lo mismo que se decía con el retiro. A comienzos de este año, y lo que pasó fue que como no hubo retiro y el proyecto alternativo que levantó nuestro gobierno se vino abajo, la ciudadanía, una parte importante, estamos hablando de 4,5 millones de personas y tal vez más, miró y dijo, chuta, ¿estos son los que nos iban a ayudar? Y entonces ahí uno dice, bueno, pero a este país durante décadas, de los 90 en adelante, le hablaron de que hay que mantener la billetera fiscal, que hay que mantener los macro equilibrios económicos, mientras las tasas de ganancia de la familia Lux y del Banco Santander, del sistema financiero transnacional, se incrementan pero tremendamente año a año. Tú no tienes presupuestos para enfrentar las crisis en el sistema de salud, tú no tienes presupuesto para otros, tú no tienes presupuesto para este otro, y finalmente tu causa es no, es que la economía, la macroeconomía, la inflación, en fin, qué sé yo, o sea, hay tantas razones por las cuales al final termina pagando el pueblo los costos de las crisis. Eso es lo que tiene como experiencia concreta, como vivencia concreta, Chile mayoritariamente de los 90 en adelante. Y no hablo de atrás, porque atrás había una situación de dictadura donde hubo 35-40% de cesantía. Yo viví este país porque no me fui al exilio, no pude irme, estuve siempre acá, no me quise ir tampoco. Y lo digo con mucha humildad, pero con mucha convicción. Esa pellejería, esa situación de angustia, esa situación de miseria generalizada en el país, marcó la idiosincrasia que supera generaciones. Cuidado, cuidado con creer de que estos asuntos de subjetividad y de construcción cultural se rompen con una generación. Ah, entonces tú estás hablando de... Mira, puedo contar una anécdota para terminar, Omar. Mira, yo era bien estudioso, ¿eh? Pero era un cabro de 17 años y nosotros cuando las compañeras y compañeros nos hablaban de Pisagua en Antofagasta, porque yo estaba en ese momento en Antofagasta, nos mirábamos así, porque nosotros en ese momento, te digo, a meses del golpe, Omar, porque nosotros en ese momento, yo tenía 17 años, el protagonismo político de la juventud en ese momento era muy alto, a esa edad, no a los 20 y 30, te estoy hablando a esa edad, 17, 18, 19 años. Gladys era diputada y tenía 20 y tantos, Carlos Lorca lo mismo. Y era generalizado, muchos dirigente sindical joven. Había una búsqueda de espacio de protagonismo, en fin, los partidos lo estimulaban. Pero nosotros mirábamos a estos compañeros así como con cierta distancia. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en la idea de que lo que había, y te digo, lo que había que consolidar era esta transición al socialismo, superando los reformismos incluso, con un divisionismo en la izquierda fuertísimo. Y mira cómo nos golpeó la historia. Yo no digo que vaya a haber un golpe de Estado, no digo eso, no digo eso. Digo otra cosa, digo que los procesos políticos reales, sociales, culturales en las sociedades cruzan las generaciones. El mecanicismo de creer de que el presente referencial se construye desde una base generacional es un error muy grave, muy grave. Te puede hacer llevar las cosas en una dirección tremendamente no equivocada, sino que puede ser un callejón después sin salida. No lo digo por el tema etario, así lo digo en un sentido mucho más amplio, mucho más, por lo menos lo que intento decir es mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo. Creo que, insisto, el protagonismo popular no va a ser lo mismo. Yo no estoy planteando el estallido en sí mismo, pero el protagonismo popular latente de ese pueblo que salió a las calles, que votó bajo pandemia, que participó, que ha jugado
Eso es lo que puede abrirte camino para avanzar en el proceso constituyente, en las reformas sociales que se requieren y en otras cosas que te exigen el momento histórico que vivimos, que no están en el programa, pero que hay que hacerla igual, que hay que hacerla igual. Yo saludo enormemente, por ejemplo, por eso digo, me sugiero con humildad, lean las conclusiones de la reunión que tuvo la CUT, Congreso, y podríamos incluso invitar a Omar, a algunas dirigentes que cuenten. No para copiar, pero yo creo que ese es el punto de fuerza real, real. Eso no está en el Parlamento. No digo que no haya que hacer cosas en el Parlamento. Lo real está en la potenciación del mundo popular, trabajadoras, trabajadores, mundo territorial, mundo feminista, sectorial, medio ambiente, todo lo que tiene esa fuerza latente que puede permitir hacer avanzar y detener a la derecha en su ofensiva que no ha parado, porque la derecha sigue a la ofensiva. Sí, mira, yo veo en eso, Juan Andrés, que también hay señales positivas de este tiempo, señales bien importantes. Por lo menos desde el punto de vista de la cultura han habido algunas señales importantes. A mí me parece que el hecho de no instalar el proyecto, el proyecto de Piñera sobre el tema de los monumentos nacionales, de patrimonio, me parece bien relevante. Y es muy bueno que la ministra de Cultura no lo haya hecho y ha recibido presiones por eso, muy duras, muy fuertes, muy, muy fuertes, porque ese proyecto en el fondo lo que busca es sacar a las organizaciones sociales, ¿no es cierto?, de las decisiones sobre los monumentos, de la protección de lo que eso significa de la cultura nacional, de los espacios de memoria. Eso yo creo que es bien relevante. Un segundo aspecto, desde ese mismo, desde la perspectiva de la cultura, el anuncio del presidente Boris de retomar la anualidad del Premio Nacional de Literatura. Que eso son gestos pequeños que a lo mejor la Absolutamente. ciudadanía puede considerar que son chiquititos, pero para el mundo la cultura es sumamente importante y relevante, porque tener que entregar un premio nacional cada 2 años significaba dejar mucha gente fuera. Pero no solamente eso, es que un premio nacional significa también que esa obra, que ese trabajo se extienda y para que se conozca. Yo creo que esas son Mira, cosas bonitas un punto importante y también, que son Omar, importantes. muy importante. Yo te digo, no solo el viaje, sino que se instaló por parte de nuestro gobierno, del presidente Boris, de la ministra Toá, del subsecretario Monsalve, en fin, de los demás ministras y ministros, lo que se instaló en relación, que no están los medios hegemónicos, no le hacen seguimiento, no lo cubren, pero lo que se ha ido instalando en el diálogo con las comunidades mapuches, a partir de un hito, que fue el viaje que hizo él, yo te diría que también es un punto importante considerar, con imperfecciones lo que tú quieras, pero también te marca el rasgo de un gobierno, te lo marca con mucha fuerza. Han habido cuestiones de esa naturaleza que creo que son extraordinariamente significativas. Bueno, qué decir, la reforma de pensiones que está cursando y que ojalá la derecha no sea tan mezquina, porque lo hemos dicho otras veces en nuestro programa, el proyecto del gobierno en rigor no termina con el negocio de la AFP. Inicia un proceso, eso sí, en esa dirección, pero no lo termina. No pueden decir, la derecha no puede decir eso, no puede decir porque miente o mentiría. Sin embargo, lo que está en juego, lo que está en la centralidad del proyecto, es que por fin hayan pensiones de pervivencia digna para las personas de tercera edad en este país. Eso es la centralidad. Yo no sé cómo, pero o es con actitud o es con incidencia, pero hay que lograr eso. Porque una de las cosas muy importantes de nuestro gobierno que empezó en este proceso y que va a terminar en los próximos meses, lo mismo la reforma tributaria que está vinculada a esto. Son cuestiones de mucha, mucha relevancia.
¿Sabes qué otra cosa también importante es que, bueno, quiero saludar también a los amigos patriotas que nos enviaron algunos mensajes en el programa anterior. No, de Pues verdad, saludarlos sí, porque está bien que ellos reivindiquen a Pinochet y a otros, está bien. Yo creo que está bien también que hay algún actor que reivindique a Álvaro Corbalán, Castilla, torturador y criminal, que reivindiquen a Manuel Contreras, está bien, porque el pueblo de Chile es el que tiene que decidir. El pueblo de Chile es el que tiene que decidir, ¿cierto? Si, qué es lo que quiere hacer y cuál es la perspectiva que tiene el país. Es lamentable, sí, es lamentable que se haga ese tipo de alegoría a criminales de esa talla. Solamente las personas que lo están haciendo, bueno, tendrán que medirse a sí mismas, ¿no? Nada más que eso, nada muy más que bien, eso. pues, muy bien, Así que, de acuerdo. y cerramos Cerramos, con pues, un poemita, con un poemita. pero por favor, ¿cómo nos vamos a cerrar con un poema este año? A propósito que las bicicletas en estos días se han puesto en el centro de la polémica a partir de de algunas situaciones, ¿no? Acumulan silencio los enemigos internos, cruzan la ciudad pedaleando miserias o se sientan en las calles a esperar un mejor día. Tienen perso esa gente, dice una vecina alegre. Son choros, aseguran los viejos del barrio. Son nomás, dice uno de ellos, pedaleando al infinito. Así pues, vamos a ir pedaleando al infinito. Pedaleando al infinito. Así Bien, es. muy bien. Nos Un vemos, Juan abrazo. Andrés, que estén muy bien. Felicidades. Chao, chao. Felicidades. Un abrazo. Chao, chao. Chao.